Todo comienza el día que decidí emprender el viaje. Recuerdo que era un pequeño barco con 2 remos y todos mis recuerdos de cuando había estado en tierra. La primera noche todo iba bien, me sentía seguro, pensaba que con mis fuerzas y mis recursos podía continuar. Seguí remando mientras las luces en tierra se iban poniendo cada vez más pequeñas. Confiando en mi fuerza lo hacía con más intensidad. Pensaba que lo iba a lograr, pero lo que no sabía es que ya una vez estando en el mar podrían venir las tormentas. Pero mi arrogancia y mi falta de conocimiento me daban fuerzas para continuar, aunque no les puedo negar que cada vez los remos pesaban más. En ocasiones me preguntaba si el agua se estaba poniendo densa. Nunca pensé que la densidad del agua también era parte del plan del naufragio. Ya habían pasado días, por momentos me venía la idea de regresar a tierra, pero el orgullo y la falta de humildad eran el motor que le faltaban al barco para continuar el viaje. Y lo que no había pensado estaba a punto de suceder. Se acercaba una gran tormenta a mi vida, pero estaba convencido de que nada podía detenerme. Pensaba que era el dueño del océano, hasta que por fin lo imprevisto se hizo realidad. Los vientos y las aguas empezaron a atacarme, cada vez con más fuerza. Las olas eran tan grandes que por momentos pensé que no iba a sobrevivir. El frío y la soledad me azotaban con gran fuerza. No podía entender que en tan solo unos días había perdido el control de mi destino, que el mal me rodeaba, pero el miedo y la ansiedad se apoderaban de mí. Mi brújula era el destino, aliada a las olas del mar. Sin saber hacia dónde me dirigía, ya había perdido completamente el control del viaje. En varias ocasiones vino a mi mente abandonar el barco y terminar con esta pesadilla. Los minutos y las horas se hacían dueños de mí. Estaba en manos del destino y de quien lo había creado. Cuando levanto la vista y miro a lo lejos, era un barco gigante. Solamente había oído hablar de él, nunca lo había presenciado y menos en la situación donde me encontraba. No me quedaba opción de correr hacia él, hacerle señas de que yo estaba ahí. Poco a poco me fui acercando hasta que pude ver a algunas personas haciéndome señas. De seguro pensé que el capitán ya me había visto. Cuando logré pegarme, me di cuenta que era una embarcación gigante, que mi barquito y mis recursos eran algo insignificante, que no cobraban valor a la orilla de ese gigantesco barco. Mi mente se preguntaba cómo era posible que hubieran visto una embarcación tan pequeña en el océano. Muchas personas me ayudaron a subir por orden del capitán. Mientras me preguntaba, ¿será el capitán que me había visto en el medio del mar? Al instante me atendieron, me dieron de comer, algo que jamás había probado, y me cubrieron del frío. Ahora sí me sentía seguro, sabía que ya había un capitán que sabía el destino y hacia dónde se dirigía. A lo largo de los días visité algunas partes del barco. No lo puedo negar, había muchas personas extrañas, con diferentes vestidos y varios idiomas. No todos se llevaban muy bien, estaban divididos por grupos, pero lo que sí estaba seguro, que estaban bajo las órdenes del capitán. Oí mucho hablar de él y de las cosas que hacía para que todos estuviéramos a salvo, pero me contaron hasta cómo eran sus vestiduras, blancas como la nieve. Había muchas personas en el barco trabajando duro, mientras otras estaban cubiertas disfrutando de los días soleados. En la sala de máquinas había muchos trabajando en los problemas técnicos del barco, mientras otros se dedicaban a ver cuáles eran las fallas de ellos. Todo el barco estaba dividido por áreas, menos la del capitán, que todos teníamos acceso a ella, mientras que cumpliéramos con las reglas del barco. Me sorprendí cómo habían personas que querían tirar a algunos por la borda. Me preguntaba, ¿será que nunca pasaron por un naufragio? Con los días comprendí que estaba seguro en el barco por el capitán, no por los tripulantes, porque si cometía un error me volvían a tirar de ella. Pero si algo sí estaba claro, era que el capitán siempre estaba en control de la nave. Me esforzaba por ser mejor cada día y cumplir con las normas de la nave puestas por el capitán, y así trataría de complacerlo, ya que me había ayudado a subir en la nave sin yo haber sido digno de estar en ella. Una mañana soleada me decido a dar una vuelta por la cubierta, cuando de pronto miro una embarcación cercana y me preparo para rescatarlo, cuando de pronto siento una voz que grita, no queremos subir, hemos visto cómo se pelean en el barco y si cometemos un error nos van a volver a lanzar al agua. Por lo menos aquí estamos seguros en nuestro barco. Preferimos olas grandes que críticas pequeñas. Así otras embarcaciones más que no se decidían a subir por el comportamiento en el barco. Unos hablaban que vendría una gran tormenta, otros que la tormenta sería cuando estuviéramos ya en el muelle anclado a tierra firme.
Había muchos rumores, pero el que conocía la verdad era el capitán. A lo largo de todos esos días de navegar en el barco, descubrí que muchas personas me criticaban, muchos me juzgaban, sin conocer de dónde venía este náufrago. De pasar noches de frío, lunas oscuras, días grises, el frío y el miedo y la ansiedad eran mis compañeros de viaje. Trataba de explicarles a algunos por lo que había pasado, pero comprendí que nunca lo iban a entender, porque habían abordado el barco en el muelle, no se relacionaban con mis palabras y con los hechos, ya que no habían pasado por esas noches de soledad y de terror. El único que podía entender mi naufragio era el capitán, que su historia me contaron, y fue ahí donde me decidí a salir a buscarlo, por toda la nave, hasta encontrarlo. Recuerdo que me visitó una noche estando yo en mi habitación, y las palabras que me retumban en mi mente fueron: trabaja en el barco hasta que llegues al muelle, porque hay muchos abajo que tienes que invitarlos a subir, y otros a bordo que tienes que hablarles para que se queden, que quieren abordar el viaje. Cuando desperté me di cuenta que todo era un sueño, pero que sí estaba en el barco llamado vida, y también me visitó el capitán de nuestras vidas llamado Jesús.